En Colombia se ha considerado la información privilegiada como aquella información de carácter concreto que no ha sido dada a conocer del público y que de haberlo sido, lo habría tenido en cuenta un inversionista medianamente diligente y prudente al negociar los respectivos valores. Otras legislaciones, como la española y la argentina, son más exigentes en la concreción de este término, pues hablan de hacerse o haberse hecho pública, podría haber podido influir de manera apreciable sobre la cotización de esos valores, y en Argentina que se dice que la divulgación podría tener significativa influencia en el mercado de valores. Es decir, no es cualquier información, sino aquella que verdaderamente impacta el mercado de valores. El estudio del uso de la información privilegiada ha sido tradicionalmente abordada desde el campo del derecho administrativo sancionador. En principio, siempre ha sido el derecho administrativo sancionador como una infracción que lesiona la buena marcha del mercado de valores y se sanciona con pena pecuniaria, con valor en pesos. Empero, el daño que puede ocasionar la confianza de los inversores, la defraudación de la confianza que las empresas depositan en sus funcionarios y la afectación del orden económico-social han conducido a que recientemente se haya llevado a los códigos penales también la figura de la utilización indebida de información privilegiada. Esta nueva tendencia ha generado las incertidumbres propias de llevar a los estatutos penales comportamientos propios del mundo financiero. Así, algunos consideran que con este proceder se abandona el concepto de última ratio del derecho penal, es decir, que el derecho penal reservarse para aquellas conductas que lesionan muy gravemente el orden social, o que las sanciones penales para estos comportamientos superan con creces el límite del principio de intervención mínima. De otra parte, se cuestiona que conductas que son adecuadamente investigadas por instituciones creadas para esos fines, como las superintendencias, especialmente la Superintendencia de Valores, antes, que hoy está fusionada desde el 2005 con la financiera, la de valor, con la bancaria, en una sola que se llama Superintendencia Financiera. O sea, sería competencia desde el punto de vista administrativo, pues resulta complicado que jueces penales que no están formados para esos fines, pues resulten tramitando ese tipo de procesos. Inclusive, algunos piensan que la investigación penal paralela entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionatorio podría violentar el principio constitucional del non bis in idem, es decir, que no se puede juzgar a nadie dos veces por el mismo hecho. Las anteriores observaciones resultan aún más complejas en el caso colombiano, donde el concepto de información privilegiada nace con la Ley 45 de 1990, es decir, una norma de carácter financiero que no penal. Sin embargo, ante la crisis de la utilización indebida del sector financiero, el sector bancario y demás, pues en el Estatuto Anticorrupción, la Ley 190 de 1995, por insinuación del hoy fiscal, el doctor Néstor Humberto Martínez, se llevó al Código Penal la utilización indebida de información privilegiada. Pero como se trataba de un estatuto de carácter que buscaba sancionar las conductas delictivas en la administración pública, se incluyó equivocadamente, a nuestro juicio, como un delito contra la administración pública. Luego, con la expedición del Código Penal del año 2000, la Ley 599, en el artículo 420, que está enclavado en los delitos contra la administración pública, se reitera este comportamiento, pero dividiéndolo en dos. Uno, para sancionar al servidor público que utiliza la información que ha conocido en razón de su cargo en provecho propio. Por ejemplo,
el señor de planeación que sabe que van a construir una avenida como está proyectada, por ejemplo, cerca a la universidad, y le recomienda a sus parientes o a través de terceras personas: oiga, compren ahí un lote porque eso va a subir de precio. Y evidentemente sube de precio y se gana ese beneficio. Esa es una sanción puramente de orden del derecho del servidor público, es decir, un delito contra la administración pública. Y también se crea un nuevo delito en esa administración pública para aquel servidor que al retirarse del cargo dentro del año siguiente utilice la información privilegiada para obtener un provecho propio o ajeno. Es decir, quedan dos normas en la administración pública. Pero como apareció la crítica de: hombre, ¿y qué pasa con los que negocian en las bolsas de valores o con los que pertenecen al sector privado? Cuando yo sé que mi empresa se la van a vender a una empresa más poderosa o se va a fusionar y utilizo esa información. Entonces el legislador dijo: aquí hay otro delito, y lo llevó, pero como un delito contra el patrimonio económico, como una defraudación. La verdad creo que lo minimizó, lo puso allá, una defraudación son como un delito contra el patrimonio inferior, ¿no es cierto? Entonces, en el artículo 258 del Código, en el primer inciso, se amenaza sanción para el particular que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad privada, de la empresa de teléfonos, que sabe que se va a fusionar, por ejemplo, con la energía o con otra entidad y va a subir el valor o va a disminuir, ¿no es cierto? Que con el fin de obtener un provecho ilícito para sí o para otro, con ocasión de su cargo o su función, utilice esa información, ojo, que aún no haya sido objeto de conocimiento público. Es decir, cuando hay el conocimiento público, desaparece la obligación de guardar esa reserva. Pero miren ustedes lo que sucede. En el segundo inciso se anuncia sanción para quien utilice información conocida por razón de su profesión u oficio para obtener para sí o para un tercero provecho mediante la negociación de determinada acción, valor o instrumento registrado en el Registro Nacional de Valores y Emisores, siempre que dicha información no sea de conocimiento público. ¿Qué quiere decir esto? Que por la puerta de atrás trajeron lo que hemos llamado nosotros en nuestra ponencia la utilización indebida de información privilegiada en el mercado de valores. No estudiaron el mercado de valores, sino que alguien en su momento les dijo: oiga, ¿y qué pasa con los que negocian, por ejemplo, una acción, un valor, aprovechando información privilegiada? Y entonces lo metieron allá en el inciso segundo como algo adicional, por la puerta de atrás. Eso trae grandes problemas. El primero, que es en lo que concluye nuestra ponencia, que eso es un delito contra el orden económico social, no es un delito contra el patrimonio individual, pero sobre todo un delito de tanta gravedad. Piensen ustedes por un minuto, recuerden, quienes han visto, o si no los invito a que vean la famosa película de Wall Street, donde un padre que es empleado de una empresa de aviación, es mecánico y tiene puesto en la junta directiva, se entera que van a pagar la indemnización por un avión que se cayó y eso va a disparar la compañía que venía en quiebra. Y él va y le cuenta a su hijo, que es negociante de estas de bolsa, y se enriquecen y descomponen todo el orden de valores de Wall Street, que es lo importante. No es a quién lesionó, quién perdió 2 pesos porque tenía una acción y le subió o le bajó. Sí, ese es un daño patrimonial individual que habrá que juzgar de pronto en concurso, pero lo dañino, lo perjudicial es que se pierde la fe en el sistema de valores, ¿no es cierto? Y vamos a ver ahorita cómo el desarrollo del mercado de valores en Colombia ha sido bombardeado permanentemente, primero por las acciones malévolas de Jaime Miquelsen desde el Grupo Gran Colombiano y recientemente bajo el tema de Interbolsa, que aquí se ha tocado ya en varias ocasiones. Pero fíjense ustedes, todas estas críticas, además el legislador, ¿qué pena le impuso? Pena de multa. Como siempre, multa para los ricos
cárcel para los que se roban la gallina o el caldo honor, que es lo que hemos luchado aquí desde el derecho penal económico, sanciones justas, equitativas para quienes dañan un bien jurídico. Entonces el legislador, ante las críticas, se sintió ofendido y dijo, no, esto hay que arreglarlo. Y mentiras, quiero ir más allá. La presión de la OECD. Uno de los puntos para que entráramos a la OECD fue: ustedes me cambian y me aumentan las penas para los delitos contra los trabajadores y el delito de información privilegiada. Y la otra que ya viene en camino, ustedes me la han oído mucho mencionar: responsabilidad penal de la persona jurídica. No puede ser que se constituyan empresas para cometer delitos y queden impunes o sean sancionados apenas unos testaferros de esa actividad. Entonces, ¿qué hizo el legislador? En la ley 1474 del 2011, nuevo estatuto anticorrupción, modificó la disposición y cambia la pena de multa por de 1 a 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Dejarlos con la detención domiciliaria, con libertad anticipada, provisional, lo que ustedes quieran. Es decir, un delito menor, una cosa tan grave. Pero como se le dio tanta crítica, miren ustedes la inconsistencia del legislador. Entonces, en el artículo 68A del Código Penal, donde están las prohibiciones, qué delitos no tienen derecho a libertad, entonces se incluye la utilización de información privilegiada. Entonces es un delito, en principio, de poca monta, pero luego lo considera tan grave que no se le puede dar libertad. Inconsistencias del legislador. Bien. Entonces, sencillamente resumo ese pedacito diciendo que hoy está sancionado en 3 artículos y está mal ubicado en el tema de valores. El mercado financiero y sus intermediarios. Suele presentarse en la economía de un país que determinadas personas naturales o jurídicas tengan excedente, es decir, les sobre algo de plata, mientras que otros son deficitarios, es decir, necesitan ese dinero. Pues en el medio aparece lo que se llama un intermediario. Se llaman los intermediarios financieros, que le cogen con la mano izquierda al que le sobra la plata y se la prestan con la derecha al otro, y lo que se ganan se llama el margen de intermediación financiera. Colombia es el más alto casi del mundo, ¿no? Hasta el 15% puede alcanzar, cuando encuentran en Estados Unidos el 1.5 o en Inglaterra el 2 o en los países el 0.5, pero bueno. Cuando la persona requiere a corto plazo la plata, es decir, no puede hacer inversiones a largo plazo, utiliza el sistema bancario, lo que hacemos nosotros. La tiene en un banco, en una cuenta de ahorro, una cuenta corriente o en un título a muy corto plazo. Eso es lo que se llama el mercado de dinero, mercado de dinero. Pero cuando la persona la requiere a más largo plazo, por ejemplo, está pensando en la matrícula del hijo en la universidad dentro de 5 años o en comprar un carro, un viaje, pues invierte en el mercado de capitales, es decir, lo lleva a la bolsa de valores, que sirve a su turno para financiar a otros. Lo que sirve la plata de la intermediación es el que tiene la necesidad inmediata, tómele presto, o el que necesita recuperar una empresa, por ejemplo, pues vende acciones y utiliza ese dinero de las personas que que les está sobrando. Eso se llama el mercado de valores. Nuestro tema se refiere a la infracción de esa información privilegiada en el mercado de valores. ¿Cómo ha evolucionado el mercado de valores en Colombia? Néstor Humberto Martínez Neira, repito, el fiscal, lo define como aquella parte del mercado de capitales que facilita los recursos a largo plazo necesarios para el normal desenvolvimiento del sector real de la economía, es decir, las sociedades fundamentalmente, mediante la emisión de activos financieros también llamados títulos valores. La primera propuesta de crear en Colombia un sistema de valores la hizo ese gran jurista y abogado parlamentario Jorge Soto del Corral por allá en 1947. No tuvo mayor incidencia, por eso en el 60 Hernando Agudelo Villa, que era el ministro de Hacienda, propuso también esa creación. Luego Alfonso Palacio Rudas la propuso también ante la Junta Monetaria, no progresó en razón a que estaban utilizando unas facultades extraordinarias de la Constitución del 86, el artículo 120, numeral 14,
pero restringía. Pero finalmente, en el gobierno del presidente Turbay Ayala se dicta la ley 32 del 79, que es la ley justamente que regula en primera instancia el mercado de valores en Colombia. Luego se dicta la ley 335 del 93, que lo modifica, y más recientemente encontramos ya la ley 946 del 2005, que viene a recoger toda esta información. Pero miren ustedes, les decía hace un momento que ha sido golpeado el mercado de valores, y ahí para entender la importancia de esta norma. Primero, ¿qué pasó en los años 80 cuando el mercado de valores despegaba? Que el Grupo Gran Colombiano tenía dos fondos de inversión, el Fondo Gran Colombiano y el Fondo Gran Bolivariano. El mismo grupo se fue y compró la mayoría de empresas del grupo antioqueño, Galletas Noel, Simesa, Cines Colombia. Cuando ya tuvo todo el poder accionario, le dijo a los fondos que él manejaba: oiga, compren, que esa acción está muy buena. Pero por el otro lado, hizo una operación por fuera del mercado, es decir, una acción que valía $1 la compró por 5 y empezó a dispararse hacia arriba. Cuando ya lo tuvo al máximo nivel, les dijo: oiga, compren. Es decir, ellos eran los dueños, les vendieron muy caro a otros, y a los pocos días hicieron la propuesta inversa. Bajaron la acción a la brava, una acción que valía $20 la pagaron a 50 centavos y se vino en picada. Cuando ya estaba bien abajo, le dijeron a los de los fondos: oiga, se van a quebrar, vendan eso. Y vendieron, y adivinen, queridos amigos, ¿quién compró? El mismo Grupo Gran Colombiano, es decir, vendió al más alto precio y compró al menor. ¿Cómo? A través de la manipulación de las acciones. Esa conducta fue sancionada administrativamente y penalmente prescribió en la Corte Suprema de Justicia. Y el otro caso, cuando ya el mercado de valores vuelve a tomar impulso, porque viene la ley 50 del 90 que autoriza los fondos, y viene luego la ley 100 del año 93, que además de quitarle la retroactividad de la cesantía a los trabajadores, pues también autorizó la creación de los fondos de pensiones y cesantía para estimular este mercado de valores. Y entonces empezó a despegar. Cuando ya estábamos más o menos entusiasmados, vienen los señores de Interbolsa. ¿Y qué negocio hacen? Facilito, repetir lo que hizo el señor Mikkelsen. Un señor de apellido Corridori va con la cédula y le dice a los de Interbolsa, a sus amigos: présteme tanto y vamos a empezar a hacer repos. Operación de repos quiere decir: le vendo acciones, cuando tenga la plata, vengo y usted me las vuelve a vender. Y entonces las iba aumentando, y con la cédula, repito, con una primera inversión, se fue haciendo dueño de Fabricato. Menos mal que un día no pudieron cumplir un crédito interdiario, es decir, de eso que para pagarlo el mismo día, y la superintendencia los intervino y se dieron cuenta que lo que tenían montado habían elevado ficticiamente las acciones con el ánimo de ¿qué? Con el ánimo de hacerse al poder de Fabricato y luego venderla al precio que ellos quisieran, que ya lo tenían negociado. Claro, eso destruye cualquier mercado de valores. ¿Quién cree hoy en ese mercado de valores? Resulta muy difícil. Entonces, esa es la primera figura, una manipulación de acciones. Pero la otra gran figura es cuando el que está por dentro, el que está dentro de la empresa, el que maneja el corredor de bolsa, tiene una información privilegiada. Sabe, por ejemplo, que la empresa va a quebrar porque estuvo en una junta directiva, o un contador, o un abogado, un economista que lo llaman de asesor, le dicen: mire, ¿cómo está la empresa? Y el tipo ve que eso está para quebrarse y llama inmediatamente a su parentela o a un amigo y le dice: ¿usted tiene acciones allá? Venda inmediatamente. ¿Venda por qué? Porque sencillamente se va a quebrar. Fíjense ustedes, la ganancia o el provecho de que habla la norma puede ser o para enriquecerse uno porque ganó, o para no empobrecerse, porque también uno puede perder. Entonces, no perder implica mantener un patrimonio, luego obtener un provecho. De tal manera que por eso es que aparece la figura de la utilización indebida de información privilegiada.
¿Qué se requiere para que haya utilización indebida de información privilegiada? No cualquier información. Primero, debe ser una información concreta. No es un chisme, no es un rumor. Oiga, parece que ustedes lo oyen mucho por ahí, ¿no? Inclusive en la vida privada uno dice, oiga, fulano de tal, los vecinos están como mal, ¿no? Vendieron el carro, o la niña le tocó salirse de la universidad por alguna cosa, ¿tá? Oiga, están como graves, ¿no? Para mí que esa gente está quebrada. Y como tiran de pinta y vean, están más quebrados que... ¿Sí? Y eso se va corriendo. Y el que tiene negocios con ellos, pues dice, más bien me abstengo de negociar. ¿Qué tal en una empresa? ¿O qué tal aprovecharse cuando se sabe que mi banco, que es pequeño, ustedes ven las fusiones que hay ahorita en el mercado colombiano? Mi banco, que es un banco pequeñito, donde tengo un titulito de 50 millones, por ejemplo, ¿cierto? Y de pronto me dicen, se va a fusionar con el gran banco inglés tal, que tiene tanto precio, pues ese título va a subir de precio. Entonces, cuidado, no vaya a vender, o por el contrario, vaya y compre. O el caso de Coltabaco. Aquí está, una sanción ejemplar. Uno de los miembros de la junta directiva de las empresas antioqueñas decide comprar un día 650 millones de pesos en acciones de la propia empresa. Y a los pocos días se da la compra de esta firma por la Philip Morris. Y obviamente su dinero se multiplicó. Pues miren ustedes el peligro de esta información privilegiada. Uno, información concreta. Segundo, que sea utilizada en provecho propio o ajeno. Y aquí hay un problema, porque cuando hablo de provecho, entonces estoy tomándolo como un delito contra el patrimonio. No debe exigirse ese ingrediente normativo, ese ingrediente subjetivo, ese provecho especial. No debe exigirse, porque cualquier sea la utilización, es complicada, siempre y cuando lo que sigue enseguida la norma, que dice siempre y cuando esta información no sea de conocimiento público. Claro, si ya se sabe, pues no importa, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿qué es lo que se afecta? Lo que se afecta es el mercado, la confianza, la transparencia en el mercado. Es un tipo penal de peligro. Entonces no importa que se produzca o no el perjuicio. Con el solo hecho de poner en riesgo el sistema bursátil, la confianza, la credibilidad, la transparencia, pues estaríamos realizando el hecho delictivo, ¿no es cierto? Otro punto, utilización indebida, así lo llama el título, y resulta que dice el que utilice información conocida por razón del cargo, no dice que en forma indebida, es decir, cualquier información podría, no dice la forma indebida, esa circunstancia no aparece en esta segunda parte de la norma. Luego, cualquier información utilizada. Ahora dice, en razón de su cargo, profesión u oficio. ¿Qué pasa entonces cuando yo voy en un taxi, o soy el conductor del taxi, mejor, y atrás se montan dos empresarios o dos miembros de una compañía, imprudentes como pasa muchas veces, ¿cierto? Y empiezan a hablar de la negociación y el taxista escucha y dice, ve, van a vender esto, y el señor dice que de pronto gana, pues voy a ir a comprar, y va y compra acciones y gana. Pues no fue por razón del cargo que lo obtuvo. Luego su conducta es atípica, ¿verdad? Luego no debe decirse ni en razón del cargo, no, el que utilice la información que obtenga indebidamente, desde luego. Y la otra es que no sea de carácter público. En el momento que ya se da a conocer al público la venta de una empresa, además recientemente ya dijeron el banco no sé qué, el Citibank lo compra Colpatria y tal, pues ya no hay lugar porque ya la operación es conocida y cada cual mirará cómo invierte. Concluyo entonces diciendo, uno, es necesario que esa segunda partecita del artículo 258 del Código Penal, ubicado como un delito contra el patrimonio económico, se traslade al título 10, delitos económicos, por ser un delito de contenido económico, de orden económico social. Segundo, que se defina de tal manera que no utilice tanto ingrediente subjetivo como el provecho para sacarlo del patrimonio,
sino que basta cualquier utilización de información obtenida, ¿no es cierto?, y que no sea de conocimiento público para que se pueda perpetrar el delito. Y por el contrario, que se agrave el comportamiento cuando quien utiliza la información es un empleado, servidor o vinculado con una entidad de valores o que desarrolle esa actividad. Esa sería la propuesta final. Como ustedes pueden ver, queridos estudiantes y profesores, parte de las jornadas, además de contar unos temas, está el de tratar de replantear qué son delitos económicos, es decir, cómo hay unos delitos que están por fuera del concepto de orden económico. ¿Cuál es la finalidad que tenemos quienes hacemos investigaciones, los grupos? ¿Cómo nos escuchan? Este es un mensaje para el Congreso de la República, para que el Congreso, cuando revise la ley, diga: allá en Ibagué están trabajando en esto, vamos a ver, vamos a reubicar estos tipos penales, o nos pongan cuidado, o nos llamen, o investiguen, o lean, y puedan crear verdaderamente un título 10º, delitos económicos, en forma muy acertada. Creo que lo que ha hecho la doctrina decano en materia de derecho penal económico en Colombia no se ha hecho en las otras áreas del derecho penal, porque la mayoría, si ustedes revisan, de comportamientos se han venido mejorando en su redacción en razón a las críticas que se hacen desde la doctrina. Lo que hizo la doctora Costanza hace un momento: ¿qué hacer con el lavado de activos? Si vamos a seguir aceptando esto, o si queremos hacer eso, digámoslo en el Código Penal: en el delito de lavado de activos no se requiere sino la inferencia, como lo hizo recientemente el Código peruano, y ya sabemos a qué atenernos. Pero no esto de que me parece que sí, o el delito del agente retenedor o la omisión es un delito contra la hacienda pública. No, reubiquémoslo en el orden económico social. O vamos a crear la omisión en el delito de lavado de activos. No, hagámoslo de esta manera. Entonces, en el fondo, el objetivo de estas jornadas son llevar esas inquietudes, ponerlos a ustedes un poco a reflexionar sobre esto, y también al legislador, en la esperanza de cumplir la tarea que el Dios Todopoderoso y las universidades nos han entregado de formar y de ayudar a que las nuevas generaciones sean las que cambien para bien esta hermosa patria. Muchas gracias.